Hola, profesor y compañeros, espero se encuentren muy bien. Nuestro grupo que se encuentra conformado por Marco Jiménez, María Esquivel, Alan Méndez, Fiorella Quiroz y mi persona, Fiorella Agüero, les vamos a hablar sobre la FDA. Entonces, ¿qué es la FDA? Bueno, para que entiendan un poco mejor, Administración de Alimentos y Medicamentos. Es una agencia del gobierno de los Estados Unidos que sirve como portal para el intercambio de información, también para desarrollar relaciones estrechas entre las autoridades reguladoras que se encargan de lo que son los medicamentos, los alimentos, productos biológicos, entre otros. La sede regional de Latinoamérica se encuentra en Costa Rica. Eh, Su ubicación es frente al Centro Comercial del Oeste Paz en San José. Entonces, la FDA se fundó el 30 de junio de 1906. En la presentación podemos observar una imagen del fundador, quien fue un químico que luchó por la aprobación de la Ley de Medicamentos y Alimentos Puros de 1906. Para saber si una instalación en particular está registrada ante la FDA, se puede buscar en la base de datos registrados que se encuentra en línea y es totalmente gratuito. Hablando sobre la responsabilidad de la FDA, tenemos proteger la salud pública asegurando la inocuidad, eficacia y seguridad de los medicamentos de uso no solamente humano, sino también veterinario. Favorecer la salud pública mediante el fomento de las innovaciones de productos y proveer al público la información necesaria, exacta, con base científica que le permita utilizar medicamentos y alimentos de manera correcta, esto con el fin de mejorar su salud. Luego, eh, tenemos requisitos básicos de la FDA para exportar productos. eh, Hay que seguir ciertos requisitos y les voy a hablar sobre los más básicos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto puede variar de acuerdo a lo que se vaya a exportar, ya sea si son medicamentos o si son alimentos. Entonces, como requisitos básicos tenemos los productos deben ser inocuos, libres de contaminación, estos ya sean contaminantes químicos, suciedad, entre otros, manufacturado bajo buenas prácticas, etiquetados apropiadamente y deben cumplir con las reglas y los procedimientos administrativos requeridos. En la presentación también podemos observar un sello representativo de aprobación de la FDA. Hola, hoy les voy a hablar acerca de las generalidades de los programas de alimentos según la FDA. Existen diferentes tipos de alimentos que están regulados, entre ellos serían los alimentos en general procesados y envasados, productos lácteos, alimentos para animales, bebidas alcohólicas, agua, pueden ser granos, carnes, etc. Con estos alimentos vienen diferentes regulaciones, exactamente 6. La primera sería el registro de instalaciones alimenticias. Este registro lo que quiere decir es que cada producto envasado y procesado que sea de origen nacional o extranjero debe ser notificado, pues debe ser registrado por la FDA. Después, la notificación previa de alimentos importados. Cada exportador debe enviar una notificación previa a la importación, notificando a la FDA y en el puerto en el que va a arribar este producto. Luego, los componentes de los alimentos. Estos componentes conllevan diferentes normativas o reglas debido a que, pues, podrían ser de alto riesgo. Entre ellos están los aditivos, colorantes, residuos de pesticidas agrícolas, envases, entre otros. Luego, el requerimiento de etiquetado. Pues la ley establece que cada producto que entra a los Estados Unidos debe venir con su etiqueta general y con su etiqueta nutricional, pues con todo lo que contenga
el producto. Eh, Estándares de alimentos. La FDA establece que los estándares de identidad o definición para algunos alimentos. Y por último, alimentos de baja acidez o acidificados. Esto quiere decir que cada alimento que venga enlatado debe traer su respectiva acidez y basicidad, una tabla de acidez y basicidad. La Administración de Alimentos y Medicamentos, reconocido como FDA, debe autorizar una vacuna antes de que se pueda usar en los Estados Unidos. Las reglamentaciones de la FDA para el desarrollo de vacunas ayudan a garantizar su seguridad, pureza, potencia y efectividad. Antes de que la FDA apruebe el uso público de una vacuna, científicos y médicos sumamente capacitados de la FDA evalúan los resultados de los estudios sobre seguridad y efectividad de la vacuna. La FDA también inspecciona los centros de fabricación de la vacuna para asegurarse que cumplan con las reglamentaciones actuales de buenas prácticas de fabricación. En este caso se presentan tres fases. 1. Se centra en la seguridad e incluyen 20 a 100 voluntarios sanos. Los científicos comienzan a aprender la relación entre tamaño de la dosis y efectos secundarios y también tratan de aprender cuán efectiva puede ser la vacuna. Fase 2. En esta fase se incluye la participación de varios de cientos de voluntarios. En esta fase incluye estudios que pueden aportar información adicional sobre efectos secundarios comunes a corto plazo y sobre la relación entre el tamaño de la dosis y la respuesta inmunitaria. Y por último, fase 3, que participan cientos o miles de voluntarios. Las personas vacunadas se comparan con las de otra vacuna para que los investigadores puedan aprender más sobre la seguridad y efectividad de la vacuna de prueba e identificar efectos secundarios comunes. Los ensayos y todos los demás datos deben mostrar que los beneficios de la vacuna superan los posibles riesgos para las personas a las que se les recomendará que reciban una vacuna. Solamente si se halla que los beneficios de una vacuna superan los posibles riesgos, la FDA otorga una licencia para la vacuna y autoriza su uso en el público. El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización es un grupo de expertos en medicina y salud pública. Revisa atentamente todos los datos de seguridad y efectividad sobre las vacunas como parte de su trabajo para formular recomendaciones para el uso de vacunas. VAERS. El monitoreo posterior a la autorización comienza con el Sistema de Informe de Eventos Adversos a las Vacunas, VAERS, un sistema nacional que emplean los científicos de la FDA y los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades, para recopilar informes de eventos adversos que ocurren después de la vacunación, alientando a los profesionales de atención médica, fabricantes de vacunas, receptores de vacunas y padres de familia que recibieron una vacuna. Pueden enviar informes al VAERS si experimentan algún evento adverso después de recibir una vacuna. Los científicos monitorean los informes de VAERS para identificar eventos adversos con más profundidad. VSD. Los científicos usan el enlace de datos sobre la seguridad de las vacunas Vaccine Safety Data Link de los CDC para realizar estudios que ayudan a determinar si los efectos secundarios identificados mediante VAERS en realidad están relacionados con la vacunación. Los científicos pueden usar el VSD de dos maneras. Primero, los científicos pueden hacer una búsqueda en los registros médicos
para observar un determinado evento adverso es más frecuente entre las personas que recibieron una vacuna determinada. Y segundo, en lugar de hacer una búsqueda, los científicos pueden usar el análisis de ciclo rápido para analizar en forma continua la información que llega al VSD y ver si la tasa de determinada afección médica es más alta entre las personas vacunadas, así que permite obtener resultados más rápidos. Una vez que una vacuna está autorizada, la FDA inspecciona regularmente a las instalaciones donde se fabrica la vacuna para asegurarse de que se sigan reglamentaciones estrictas. En lo que respecta a los medicamentos y las funciones de la FDA con respecto a sus productos, la FDA tiene como funciones la aprobación para medicamentos nuevos, también para drogas genéricas y para los medicamentos de venta libre. Entonces, para la aprobación de medicamentos nuevos, la empresa fabricante tiene que realizar estudios farmacológicos y toxicológicos para asegurar la eficacia y seguridad del medicamento. A su vez, también tiene que realizar las pruebas en animales antes de pasar a las fases clínicas con humanos. Y una vez que se haya realizado estas dos pruebas, se procede a la solicitud de un nuevo fármaco de investigación o IND por sus siglas en inglés. En este documento se tiene que tener la evidencia de los estudios farmacológicos y toxicológicos, a su vez también las pruebas en animales, para poder iniciar las fases 1, 2 y 3 de estudios clínicos. Una vez que se hayan aprobado esas fases de los estudios clínicos, se llena un documento llamado AND, que ya es la solicitud de un nuevo fármaco. Es importante recalcar que también la FDA tiene como objetivo evaluar el medicamento posterior a su comercialización, y si decide que el medicamento no posee las características que presentaba antes por alguna razón, entonces la FDA puede retirarlo del mercado. Respecto también al proceso de aprobación de medicamentos genéricos, el solicitante tiene que llenar un documento llamado la solicitud abreviada de medicamento nuevo o ANDA. Esto es para la comercialización del producto genérico, pero tiene que cumplir con ciertas características. Una de esas características es, por ejemplo, los estudios de bioequivalencia, pero la más importante es asegurar que el producto genérico va a tener las mismas características que el sustituto, o en otras palabras, va a ser un buen sustituto al producto innovador o al nuevo. Entonces, entre las características o los aspectos que se tienen que demostrar, tenemos las siguientes. Tienen que tener el mismo principio activo que el de marca o innovador. Tiene que demostrar que el principio activo del genérico es igual al de la marca. Tiene que tener la misma potencia y también la misma forma farmacéutica y las mismas indicaciones de uso. A su vez, los excipientes, considerando que pueden ser diferentes, pero no tienen que ser tan diferentes, tienen que presentar ciertas similitudes. También tienen que presentar los estudios de estabilidad para asegurarse que el medicamento va a tener su vida útil correspondiente, y muy importante también, tiene que cumplir con los estándares de calidad de fabricación. Finalmente, en los procesos de aprobación para medicamentos libres, este proceso es realizado por la Oficina de Drogas sin prescripción. Y en algunos casos no se necesitan estudios de premercado, pero también en algunos casos sí se requieren estudios clínicos o podrían no requerirlos. La FDA es importante indicar que exige un documento que se llama la monografía para la droga de venta libre. Esto es como una receta en el cual se indican todas las características del producto, la formulación, los aspectos de comercialización, la dosis, etcétera, para poder aprobarse y ser distribuido en el mercado. También es necesario mencionar que la FDA aprueba los medicamentos de venta libre basados en uso y no por principio activo. Entonces puede decir que lo va a aprobar en base a si es un analgésico o es un antiinflamatorio o de acuerdo a su clasificación específica. ¿Qué hace la FDA en los dispositivos médicos? Va a reglamentar los dispositivos médicos que van desde termómetros hasta máquinas de hemodiálisis. Además de eso, los productos que van a emitir radiaciones. Entonces, ¿para qué se utiliza el dispositivo médico? Se utiliza para diagnosticar, prevenir
tratar una enfermedad o una afección médica sin necesidad de ninguna acción química en ninguna parte del cuerpo. Luego, vamos a tener algunas clases de dispositivos médicos. Tenemos 3 clases de dispositivos médicos, clase 1, clase 2 y clase 3. Entonces, en la clase 1 son los dispositivos de bajo riesgo. Algunos ejemplos van a ser, por ejemplo, vendas, instrumentos quirúrgicos manuales, sillas de ruedas que no sean eléctricas. Esos son algunos ejemplos de la clase 1. Luego, la clase 2 van a ser dispositivos de riesgo intermedio. Entonces, algunos de los ejemplos van a incluir tomografías computarizadas, bombas de infusión para medicamentos intravenosos, son algunos de los ejemplos de la clase 2. Y de la clase 3 van a ser dispositivos de alto riesgo, que son muy importantes para la salud o para la supervivencia. Esto se refiere que algunos ejemplos van a ser como los marcapasos o los estimuladores cerebrales profundos. Con respecto a los procesos de pasar de un concepto, de que un dispositivo médico lo inventen el concepto y a que pase al mercado, va a haber una serie de pasos o una serie de fases que ellos van a tener que recorrer. Entonces, la primera fase va a ser el concepto y el diseño. Entonces, en esta fase los médicos, los investigadores o los ingenieros van a proponer una idea. Entonces, en la idea, para el desarrollo del dispositivo médico debe existir una necesidad clínica en relación con el nuevo dispositivo en el mercado de la atención médica. Entonces, el innovador va a trabajar en los detalles del diseño y de la fabricación del nuevo dispositivo. En esta etapa, muchos de los innovadores se van a asociar con compañías para realizar un análisis del mercado exhaustivo para determinar qué dispositivos respaldarán. También, cuando se empieza a hacer el concepto y el diseño, van a tener que hacerse pruebas del dispositivo en animales. En algunos casos, no en todos, pero en algunos casos se va a tener que evaluar en animales antes de ser usado en seres humanos. Entonces, viene a eso la fase 2. La fase 2 son los ensayos clínicos. Entonces, para algunos dispositivos, generalmente para los de la clase 3, se hace ensayos clínicos. Para los de la clase 2 y los de la clase 1, no tanto porque estos no los necesitan. Pero los de la clase 3 sí necesitan involucrar participantes humanos, que es lo que hacen los ensayos clínicos, con fin de evaluar el dispositivo, si es seguro, si es efectivo y si funciona bien para el propósito previsto. Luego va a venir la fase 3, que, bueno, dentro del ensayo clínico, luego va a venir la fase 3. ¿Qué va a hacer los dispositivos? Van a tener una investigación. Entonces, él va a ser sometido a un proceso de revisión por parte de la FDA y se va a considerar exento de una revisión o se va a considerar que se necesita una revisión de la FDA, según la clase de dispositivo. Por ejemplo, los dispositivos de clase 1 y 2 no necesitan tanto una revisión de la FDA porque son dispositivos de bajo riesgo. Entonces no la necesitan tanto, pero los de la clase 3 sí la necesitan mucho. Los de la clase 2 generalmente se van a someter a una revisión. Esta revisión se llama 510K, que se va a enfocar en determinar si el nuevo dispositivo es sustancialmente equivalente a un dispositivo existente. Y las revisiones del 510K por lo general no requieren ensayos clínicos para demostrar esta equivalencia sustancial, pero los fabricantes de dispositivos de la clase 3 presentan una solicitud, bueno, van a tener que presentar una solicitud de aprobación previa a la comercialización que se llama Pre-Market Approval, conocido como PMA. Entonces, durante la revisión de la solicitud, los expertos de la FDA deciden si el nuevo dispositivo es seguro, si es efectivo para el tratamiento de una enfermedad o de una afección específica
y el proceso de PMA debe incluir resultados de los estudios clínicos, aunque el diseño del estudio específico varía según el dispositivo. Luego vamos a pasar a la fase 4. La fase 4 va a ser la autorización o la aprobación de los dispositivos. Los dispositivos que completan con los requisitos del proceso de revisión 510K se consideran autorizados y los dispositivos que cumplen con los estándares de seguridad y efectividad del proceso de PMA se consideran aprobados. Entonces, después de la autorización o la aprobación de la FDA, el dispositivo puede ser comercializado para su venta y para su uso. Pero ahí no termina todo, porque va a haber una fase 5, que en la fase 5 va a haber un monitoreo posterior a la comercialización de la FDA. Entonces, la FDA va a seguir monitoreando los efectos secundarios y el desempeño del dispositivo después de su comercialización, principalmente mediante la recepción de informes de funcionamientos deficientes del dispositivo. Y los fabricantes también deben cumplir con los requisitos de vigilancia posterior a la comercialización, según los diferentes tipos de dispositivos.